Buenos días a todos. Jackie, Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. José, José García, buenos días. Buenos días, profe. Jason Fuentes, Juan Pablo, Denny González, buenos días. Profe, buenos días. ¿Cómo, cómo les fue el fin de semana? Muy bien, profe, gracias. Bueno. ¿Y qué opinan de todo lo que ha estado pasando en este tema semi complicado de la violencia de las instituciones policía y todo lo que ha pasado con los CAIs y todo este tema? Me angustia más que se infecte la gente al salir y todo haya más contagios. Eso sí lo grave. Lo otro sí es normal. Lo otro, esto es algo como que ya se sabía que iba a pasar, ¿o qué? No, pero Yo digo que el inconformismo ya estaba grande desde antes de la muerte del abogado, sino que pues el asesinato de él fue como un detonante, como la gota que rebalsó el vaso para que pues todo el mundo se embejucara, por decirlo así. Sí, para que fuera un desafuero, pero yo creo que desafortunadamente está mal planteado la forma en que se protesta, ¿no? O sea, ¿qué será de cierto lo que dicen que eso está instigado por otras fuentes políticas, obviamente? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes salió a protestar? Pues claro que no. Yo estoy casi seguro que no. Todo el mundo está juicioso, ¿o qué? O sí salieron algunos a mirar la protesta. No, profe, juiciosos en la casa. Nombre de casa, nombre de hogar. Hombres juiciosos. Y las niñas menos. O alguna niña sí se fue por allá. Denny González se fue A por allá. mirar, no, profe, a echar piedra. Ah, ¿fue a echar piedra usted? ¿Quién? Claro, No, profe. profe, yo vivo fuera de Bogotá, entonces no pero estoy eso fue en todo presente. el país, entonces ahí sí. Sí, hubo manifestaciones en varias partes del país. Bueno, muchachos, entonces, bueno, está abierta la plataforma entonces, ¿cierto? Para que incorporen su trabajo. Ya tienen listo el trabajo. Mira, aquí está. Aquí está. Tarea, ensayo, análisis, el fin del petróleo y soluciones. Aquí lo pueden incorporar, ¿ok? Profe, no sé, a mí no me permite abrir ese enlace. Aquí está, mira, tarea, ensayo, análisis. Es que está abierto desde ya, desde las 8 hasta las 10. Sí, intenten y verán que sí pueden. Ok, entonces vamos a mirar el día de hoy los modelos económicos, economía de Estado, economía de libre mercado y economía mixta. Bueno, ya estamos todos, faltan todavía como 2 compañeros, pero ya empezaron a incorporar la tarea. A ver, hagan el ejercicio de incorporar la tarea, porque es hasta las 10 que queda.
¿Sí están haciendo la prueba para incorporarlo? Sí, ya sirve, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay el desglose de los sistemas económicos actuales. Hemos visto, fíjense todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo en el mundo a raíz de estas crisis, a raíz de estas situaciones, que son temas realmente, obviamente, de la vida, por la pandemia, versus como la economía, ¿no? Se ha vuelto como una toma de decisión de los gobiernos, primero buscando que salvar vidas y después, sí, mirando el tema de la economía. Bueno, la mayoría de los gobiernos, hay gobiernos que precisamente no han hecho o lo que dicen es que eso se lo van a castigar en las urnas cuando llegue el momento, ¿no? Caso Estados Unidos, caso Brasil. Eh, bueno, claro que precisamente lo interesante de ese análisis sociopolítico económico es que cada región y cada país tiene sus limitaciones y también tiene sus potencialidades, ¿no? Y sus manejos. Entonces, todavía nosotros los latinoamericanos, digamos que estamos dependiendo la mayoría, ¿no? De, de los demás países, o sea, todavía somos países emergentes, y entonces dependemos en nuestra economía de lo que pase realmente en el mundo. Entonces, si somos ya, tenemos TLCs, tenemos, ya les contaba, tal vez 16 TLCs, que nos, dependiendo de las políticas de los otros países, pues también nos afectan a nosotros nuestras economías y nuestras políticas también. Y estamos hablando de políticas económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que yo les he estado comentando en estos días de la situación en Colombia, pues obviamente hay problemas a todo nivel, pues por la pandemia, porque hemos perdido puestos de trabajo, se han perdido muchísimos puestos de trabajo, la tasa de desempleo ha aumentado muchísimo, eh, se ha perdido lo que se llama el famoso tejido empresarial, es decir, muchas empresas han cerrado. Y obviamente es por la inactividad, por la falta de demanda, principalmente. ¿Por qué la falta de demanda? Obviamente porque hemos estado confinados en función de mantenernos vivos, digámoslo así, en función de mantener unos estándares de suministro y de vida al mínimo, ¿cierto? Porque al bajar esa actividad económica, pues lo que ha hecho, ¿cierto? Es que estemos ya lo vimos en el ciclo, los ciclos económicos, estamos en la parte baja de la curva, y entonces eso nos ha llevado a una recesión un poquito más profunda. Ha habido ya toda la serie de impulsos y o sea, no solamente es con temas de decretos, sino con inyección de dinero, inyección de capital, con incentivos reales, con subsidios reales, lo que hace que la economía vuelva a despegar. Los incentivos han sido, pues, ya los hemos hablado, hay varios incentivos que han hecho la mayoría de los países, incentivos monetarios, liquidez monetaria, liquidez crediticia, es decir, lo que se ha estado planteando es parte de las políticas económicas, pero del orden monetario. También vienen posiblemente unas políticas del orden fiscal, ¿cierto? Eh, regálenme un segundito.
Ok. Estamos grabando, ¿cierto? ¿Sí están grabando? Sí. Ok. Entonces, sí, todas estas políticas ahora son monetarias, vienen una serie de políticas fiscales que posiblemente nos van a dar el próximo año, va a haber una reforma tributaria, ¿no? ¿Para qué? Ampliar la masa tributaria, hacer a través de lo que se supone que es los impuestos, hacer una redistribución de la riqueza que llaman en las naciones. Esperemos que eso sea real. Cada vez más no hay reformas estructurales. Ojalá se diera una reforma estructural en la que todos realmente pagaran, pero también todos los impuestos se dieran bien distribuidos a todos los niveles para que existiera más infraestructura, para que existiera más escuelas, para que existiera precisamente una gran devolución hacia las clases sociales que más necesitadas, porque de eso se trata la equidad, ¿no? Yo tal vez les comentaba que hay los economistas modernos, varios, uno francés que es Thomas Piketty, habla precisamente que el principal problema del capitalismo como tal es que ha generado más inequidad. O sea que desafortunadamente el modelo genera más inequidad, pero que hay alguna serie de propuestas de muchos otros economistas que hablan de que el sistema per se no hay que cambiarlo, sino que hay que adaptarlo y modificarlo. O sea, hay varias propuestas, como precisamente hablan del capitalismo adaptable, del capitalismo sensible, ¿no? O sea, se podría adaptar. Entonces, es parte de lo que uno empieza a analizar y a mirar dentro de los modelos económicos, pues están como los tradicionales que tenemos, pero esto sobre todo hemos hablado de economías de Estado, o sea, la intervención del Estado, qué tan importante es la intervención del Estado precisamente en la economía. Entonces, cuando hay esa intervención, podemos hablarlo que sería una intervención muy suave, mediana o equilibrada, digámoslo así. Una intervención total, ¿no? Una intervención total, o sea, todo es el Estado, o una intervención equilibrada, mediana, o una intervención muy ligera. A duras penas, el Estado aparece cuando regula cierto tipo de cosas. Entonces, tenemos estos tres tipos de economías planteadas como modelos, los famosos modelos dentro de los sistemas económicos. Aquí vamos a mirar este videito, ¿cierto? Ya estamos todos, ahora sí, ¿cuántos estamos? 17, sí, estamos todos. Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Consumir y distribuir los bienes y servicios. Entonces, tomemos nota. ¿Qué son los sistemas económicos? Son una forma de producir, consumir y distribuirlos. ¿Sí están tomando nota? A ver, quiero verlos con la cámara. Muéstreme su cuaderno, a ver, porque yo no los veo tomando nota. Jefferson, muéstrame su cuaderno. Jackie, muéstrame tu cuaderno. Tomando nota. Listo, profesor. Ya lo muestro. Denny, el cuaderno tomando nota. Julio, yo creo que Julio no me ha mostrado el cuaderno. Julio. Jason Sierra, Yelixa Rojas, Jorge Jaimes. Quiero ver los cuadernos. Michelle Daniel Ortega, necesito ver el cuaderno. Tomando notas. Jason Fuentes, José García Granda, Sebastián Flores. Quiero verlos. ¿Dónde están? Pónganse en video, por favor, tomando nota.
Sebastián Flores, Alexandra Guerrero, Carolina Duarte, necesito verlas tomando. Andrés Díaz, ¿en qué anda Andrés? Lady Barreto. A ver, todos video mostrándome el cuaderno tomando notas, a ver. Yelixa, muestra tu cuaderno. ¿Estás tomando nota? Muy bien, Yelixa ya salió. Julio, muéstrame por favor. Eso, muy bien, Julio. Así es, muy bien. Julio ya también salió. Yelixa, ya saliste. Julio también. Jason, a ver, muéstrame quién más. Andrés. Andrés no me ha mostrado. Denny González, sí, ya, muy bien. Pero es que no estoy en la casa. Ah, Dios mío, pónganseme pilas. Jackie, ¿qué pasó? Acá, ¿quién está? Jefferson Rodríguez, sí, ya. Alexandra, muy bien. Jason Fuentes. Ok, muy bien. Jorge Jaimes, muy bien. Bueno, Jefferson, ¿qué pasó? Ah, Jefferson no está en la casa. Jefferson, ¿dónde está? Juan Pablo. Profe, me acabo de mencionar. Ah, sí, pero otra vez. Jorge Jaimes, ¿qué pasó? ¿Es el que está por fuera? Ahí está, profe. Acá, Jefferson. profesor, ya vio. Espere que no los veo. Ahora sí. Lady Carolina ya. Jason sí. Jefferson también. Michelle. Michelle, no te veo. Ya voy, profe. Voy a voltear la cámara. Juan Pablo, deje ver. Si está tomando notas, Juan Pablo, no lo veo. Profe, le estoy pasando el cuaderno. Ah, bueno, ahora sí. Carolina ya. Carolina, deja ver tu cuaderno. No, es que Carolina no la veo. Jason cierra el cuaderno. Ah, ok. ¿Y Jason Fuentes ya? Lady Barreto, sí, muy bien. Carolina ya. Sebastián Flores, mucha ver. Sebastián, sí, muy bien. Alexandra Guerrero, ese sí, ni Alexandra ni Andrés he visto. A ver, Profe, sí, ya te lo vuelvo y te lo muestro. Alexandra, a ver que no te veo. Sí, pero está muy... Ahí estoy. Sí está completo. Pasa la página para atrás. Ah, sí. Bueno, bueno. Michelle, no lo he visto, Michelle. Alexandra ya. Jorge Jaimes ya también. Michelle. Michelle y Andrés. Ya voy, profe. Michelle, no te veo. Ah, ok. Muy bien. ¿Y Andrés, entonces, qué pasó con Andrés Díaz? ¿No está en la casa? Andrés. Andrés está perdido. Ah, bueno, Andrés está en otro lado. Listo. Bueno, sigamos entonces. Entonces, los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Entonces, si decimos, mire lo interesante de esto. ¿Cuáles son las actividades económicas principales? Ahí están incorporadas, que son producción, distribución y consumo, ¿cierto? Esas son las tres fases de la actividad económica, las fases de la actividad económica. ¿Listo? Bueno, sigamos. Además, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos.
Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. La estructura económica y social de los países. Entonces, miren lo importante de eso. Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Estructura económica y social. O sea, es importantísimo el sistema económico, precisamente. Entonces, si estamos en una economía de mercado abierto, si estamos en una economía de libre mercado y estamos en una sociedad democrática, ¿cierto? Pues el sistema económico ayuda o coadyuva en la estructura económica y social de los países. Entonces somos un país de economía abierta, porque también estamos en economías abiertas o cerradas, principalmente con países desarrollados, en este caso, con los TLCs que hemos hablado. Tenemos TLCs con muchos países, pero el socio principal de Colombia, el aliado comercial más importante, ha sido Estados Unidos durante muchos años y sigue siéndolo. Entonces, allá es de donde más exportamos y de donde, digamos, no que más exportemos, sino más importamos, pero pues también estamos exportando. Nuestras balanzas comerciales han sido deficitarias en la mayoría de los TLCs. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo balanza deficitaria de los tratados de libre comercio con muchos países, ¿será que importo más o exporto más que lo que traigo? Acuérdense del PIB. Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto público más exportaciones menos importaciones. Entonces, si yo digo que mi balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones, es deficitaria, ¿qué quiere decir? Que estoy exportando o importando más. ¿Quién me dice? Que está importando más, profe. Que estamos importando mucho más. Entonces tenemos balanza deficitaria. Y eso nos ha pasado los últimos años. Los últimos años hemos tenido balanza deficitaria con la mayoría de los TLCs, es decir, que hemos estado importando más que lo que exportamos. Obviamente los gobiernos buscan en general incentivar precisamente las exportaciones, por lo que hemos estado hablando, pues eso hace crecer el PIB. Entonces, mientras más exportaciones tengamos, mejor apoya el crecimiento del PIB, que es el crecimiento de la economía de un país o de una región como tal. Así estoy legalmente, lo de la droga, si entra en algún punto o no. No. Digamos, el Producto Interno Bruto es de los bienes y servicios producidos dentro de la economía, y si vale el término ahí, economía legal. Todo lo que es, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, lo que es, por ejemplo, la economía informal tampoco entra. Eso es algo que muchos estaban analizando, muchos economistas, y decían, pero es que debería existir porque se genera empleo, genera, digamos, movimiento, genera riqueza. Obviamente, pues por lo menos genera subsistencia y no tanto como riqueza, sino subsistencia, o sea, mantiene la casa, la vida pues de muchos colombianos y así muchos ciudadanos de muchos países, porque la economía informal pues se ha vuelto un medio de sustento. Pero ¿qué es lo que pasa con la economía informal? Que como no genera, miren lo importante de eso, como no genera impuestos, porque es prácticamente de subsistencia, los vendedores ambulantes pues no pagan impuestos, ninguno paga impuestos en la economía informal. Entonces, pues no entra a ser parte de la generación de riqueza compensada en el Producto Interno Bruto. Porque se supone que todos los que estamos en la economía en general, pues tenemos que pagar tributos para equilibrar esa riqueza, ¿cierto?
y que se devuelva a los conciudadanos a través del gasto público, a través del sector público, que es el gobierno como tal, pues el Estado con el gobierno detrás, que hace, ¿cierto? Unas distribuciones de esa y unos presupuestos y unos pagos con los impuestos que todos pagamos, ¿cierto? Entonces, esa es la redistribución de riqueza que plantean cuando se hace el tema de impuestos. Pero como el sector informal no genera impuestos, pues no es tenido en cuenta en el Producto Interno Bruto. La economía, digamos, subterránea, la economía que llaman la economía negra, la economía de las mafias, la economía del narcotráfico, la economía de esos sobornos, o sea, de la corrupción, esas economías, pues obviamente no son tenidas en cuenta tampoco en el Producto Interno Bruto. Más, sin embargo, yo no te puedo decir que no genere, obviamente, movimientos y transacciones. Obviamente esas transacciones ahora son lo que llamamos, ese es el tema, famoso tema del lavado de activos, que se supone que no debe estar en una economía. Pero, ¿sí? ¿Alguien comentaba algo? No, profe, yo, mamá, que es que llegaron los del internet, algo así. ¿Señora? Dime. Qué pena, profe. Ok. Entonces, esas economías, las economías subterráneas que existen en todos los países en el mundo, obviamente, hay algunos que tienen, hasta en Italia, acuérdense el tema de la mafia italiana, bueno, pues muchísimas cosas en Estados Unidos, obviamente, todos, pues todo este tipo de mafias y todo este tipo de economías subterráneas, economías negras, pues no se deben tener en cuenta. Lo que pasa, no se tienen en cuenta en el Producto Interno Bruto, eso no está dentro del Producto Interno Bruto. Obviamente afecta y en la medida en la que permea muchas partes de la sociedad y permea muchas partes de los organismos y de las empresas, cuando hay lavado de activos y todo este tipo de cosas, pues genera, obviamente, movimientos y transacciones. Lo que pasa es que eso es lo que se generan las famosas burbujas. Es decir, cuando a veces, es lo que le ha pasado a muchas ciudades, muchas veces cuando, entonces, vamos a poner el caso de Cali, pues desafortunadamente Cali generó una burbuja inmobiliaria tenaz, ha generado burbujas de, de toda índole, de empresas y cosas. Entonces, al final de cuentas, esas burbujas terminan, como su nombre lo dice, es burbuja, crece mucho, pero termina reventándose por algún lado. Termina saliéndose de la economía y termina generando, sí, problemas inclusive de la economía, acrecentando de pronto las crisis. Acuérdense lo que vimos de los ciclos. Entonces, una crisis lo que acrecenta es, sí, de pronto hay mucha plata, pero eso genera, obviamente, especulación cuando hay muchos recursos, cuando hay muchos dineros. Lo que hacía Pablo Escobar en su momento, obviamente, pues regalaba dinero, pero pues obviamente eso generó unas burbujas económicas que terminan reventándose. ¿Por qué? Principalmente, y eso lo vimos en el video de Rey Delio, principalmente porque no hay productividad. O sea, no hay generación real de riqueza. Es muy especulativo. Es algo, y eso genera, obviamente, y eso es un tema colombiano también y de muchos países, genera una mala cultura. La cultura del dinero fácil, la cultura del dinero rápido, de la no generación de trabajo versus o hay un trabajo pero con una mega recompensa. Entonces la gente prefiere arriesgar su vida, obviamente arriesgar su libertad muchas veces para tratar de obtener, ¿no? Pero eso es contra la ley, obviamente, pero, pero la gente empieza a sopesar cosas, ¿no? Entonces, no es fácil, pero pues desafortunadamente hemos tenido una cultura permeada muchísimo precisamente por ese dinero fácil
que al final de cuentas, pues si uno lo mira, pues no paga. Hay gente que dice que paga, pero paga con cárcel, ¿no? Entonces, paga con cárcel, entonces, y con el desprestigio, porque es que de todas maneras, por ejemplo, todo el mundo se acuerda o bueno, no sé si ustedes se acuerden, pero entonces, que el papá de esta ex reina que obviamente pues se metió en temas de narcotráfico, pues está en la cárcel. Entonces dice uno, uy, pero ¿qué pasó? Pues obviamente es un tema de fama controvertido, pero eso también es el desprestigio, ¿no? Es un desprestigio para la familia. ¿Cuál fue el reina? no, no se acuerdan de esa, creo que es No, no. Carolina Gómez, ¿no? No, no. Bueno, entonces así, pues, digamos que uno entendería que eso es un desprestigio para la familia, ¿no? Pues diría uno, ¿no? Bueno. Sigamos, entonces, los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países, eso es muy importante. Obviamente ahí vendría el análisis desafortunado de lo que ha pasado con Venezuela, ¿no? Precisamente el sistema económico impuesto del socialismo del siglo XXI desafortunadamente ha dado el traste. Pero más, lo que siempre les he dicho, más que por el sistema económico impuesto, por lo que está, digamos, por el emblema del socialismo, más que por ese tipo de cosas, es por la gente que está detrás, corrompida, y desafortunadamente el socialismo ha generado, ¿cierto?, que sea masivamente apoyado por muchas personas que al final de cuentas, si quieren un nuevo modelo, que eso es viable, eso es lógico, pues cuando uno está cansado de un modelo, pues lo que quieren es ver cómo funciona el otro modelo, más sin embargo los riesgos son muy altos porque viene un afán de poder, viene un afán, un desafuero por ese poder, y ese desafuero, ese poder es normalmente los políticos, y los políticos obviamente llegan, como han hecho una especie de inversión, no solamente económica, ¿cierto?, sino inversión de tiempo para captar ese poder, pues vienen a saquear las arcas de los países. No es solamente aquí en Colombia, es en todos los países. Entonces, eso es parte de la problemática de estos modelos, ¿cierto?, que generan aún más inequidad. Por ejemplo, el socialismo ha funcionado como tal en algunos países, pero porque han manejado el tema efectivamente de la equidad a través del sistema público. O sea, el Estado está dado precisamente es para el bienestar de toda la población, y eso sí está bien planteado. Y no ha habido corruptos detrás, ¿no? Afortunadamente para esos países no ha habido corruptos detrás del poder, y entonces obviamente ha sido exitoso esos modelos allá. La educación es gratis, hay todo este tipo de cosas que son gratis, y es gratis entre comillas, porque es que no es gratis, es que con los impuestos que nosotros pagamos se nos devuelven y podemos tener acceso a esa educación gratis, pues que nosotros entenderíamos sin pagar, ¿no? Lo que pasa es que ya lo hemos pagado a través de nuestros impuestos. Por eso las tasas de impuestos allá son altísimas. Pero la gente las paga con mayor veras porque sabe que se devuelve con creces. Cosa que obviamente en estos países, pues no, porque genera la otra cultura, la cultura de la evasión y la ilusión, porque la gente dice, ¿para qué pago impuestos? ¿Cierto? Si desafortunadamente no se me van a devolver. No llegan, se lo roban, etcétera, etcétera. Pero entonces eso genera dobles
espirales en los que no hay recursos, no se pagan los recursos, la gente empieza a evadir, la gente empieza a hacer elusión de impuestos, y entonces cuando no hay recursos, pues tampoco hay forma de devolverlos a la ciudadanía. Entonces hay déficit presupuestal. Fíjense todo lo que está pasando. Actualmente está subiendo el déficit presupuestal, no solamente por el tema de la pandemia, que obviamente es muy importante, pero también con todos los rezagos atrás de todos el déficit fiscal, el déficit por las elusiones y las evasiones, por la no ampliación de la masa fiscal. Entonces, yo estoy de acuerdo con que todos tenemos que pagar. Todos debemos pagar en nuestras proporciones. En la medida que tengamos riqueza, pues tenemos que pagar impuestos, de acuerdo. Pero lo que no está bien, obviamente, y es lo que ha estado pasando, es que muy pocas empresas paguen casi el 80%, ¿cierto? Entonces, todas las empresas tienen que pagar impuestos, pero pues también tienen que pagar impuestos es en la debida proporción, ¿cierto? Y que no se queden tanto las utilidades de todas las empresas y obviamente esas utilidades de pequeñas empresas muchas veces, ellas pagan, ¿cierto? Por el tema de la DIAN, porque si no lo sanciona la DIAN, etcétera, etcétera, les cobra sobre intereses si no paga las cuotas del IVA, etcétera, etcétera. Pero pues podrían haber hecho un recaudo diferente, es un recaudo diferente en temas de IVA, por ejemplo. Entonces, podrían hacer un impuesto menos regresivo, el impuesto a la riqueza, pero aplicado a todo el mundo. Pero cuando ya se mejore, por eso digo que se debería mejorar todo el sistema de recaudo, todo el sistema de impuestos, y que sería una reforma realmente estructural para que todo el mundo pague acorde con lo que debe ser. Pero es una reforma dura, estructural, no estamos acostumbrados aquí. Aquí empieza a dar vueltas y entonces se hacen unos decretos para aplicarle exenciones a cierto tipo de productos del IVA, y eso genera, lo que tal vez les comentaba el otro día, genera absurdamente exenciones para los más ricos, ¿no? Impuestos a la carne y pensemos en eso, unos impuestos a la carne y unas exenciones a la carne y a los huevos. ¿Quiénes son los que más consumen carne y huevos? Normalmente, pues los que más ingresos tienen. Entonces se vuelve unas exenciones en la canasta familiar que no son lógicas y coherentes. Se vuelven exenciones para los demás ingresos. Entonces, esas son las cosas que generan realmente a la postre inequidad. Pero eso es todo un tema precisamente del manejo de las políticas económicas que se deben dar en un país. Depende detrás, como siempre, de los dirigentes y depende de los ciudadanos, nosotros, quienes elegimos quien llegue allá a dirigirnos. No, pues no elige, pero con las mentiras. El anterior a este viejo decía, no, yo en una roca, no a los impuestos, y después lo subió. Y el otro, yo nunca al fracking, yo no, y ahora sí va a hacerlo. Entonces, sí, son los políticos, por hacerse elegir, dicen muchas mentiras, de acuerdo. Así no deben ser las cosas. Nos toca tratar de discernir un poco más, ¿no? Quién es cada quien de pronto. Y como dicen también muchos analistas, hay que obviar y analizar los planes de gobierno, los posibles planes, digamos, de desarrollo que tengan planes económicos, pero también ver detrás de estos personajes quiénes están, ¿no? ¿Qué intenciones hay? Porque es que desafortunadamente eso nos toca
pues no es sacar la bola, no, pues, es difícil. Ahí sí, como dicen, pues una cosa es lo que uno ve y lo que da la información y eso. Y ahora con todo lo que hay de desinformación y esto. Entonces uno no sabe, vienen cosas encontradas, la información asimétrica, la desinformación. Pero tratar de entender un poquito más meterse un poquito más en los temas político-económicos, sociales, y entender un poquito más quién está detrás de y cuáles podrían ser realmente las intenciones, ¿cierto? A la hora, o sea, antes de votar, tomarse uno ese tiempo para analizar por quién va a votar. Porque a veces se deja uno ir por los miedos, por los ataques, obviamente las mentiras a veces. Entonces, sí, es parte de ese análisis que uno tiene que hacer. Ahora, o sea, si a mí me dice, por ejemplo, ahorita un político que no va a hacer más reformas tributarias y que no va a cobrar más impuestos, eso es mentira. O sea, ya per se eso es mentira. Entonces hay que tener cuidado con ese personaje. Bueno, sigamos aquí. Económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Entonces, mecanismos de coordinación. ¿Qué es eso de mecanismos de coordinación? A ver si están poniendo cuidado los videos. Entonces, los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación. Miren lo importante de esto. Tomen nota. ¿Cómo se definen? Por los mecanismos de coordinación, por los derechos de propiedad y los sistemas de incentivos económicos. Por estos tres. Los mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistema de incentivos económicos. ¿Sí tomaron nota? Michelle. Sí, sí. Michelle, ¿estás tomando nota? No te veo. Sí, señor. Bueno. Sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Son los mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología. Entonces, esos mecanismos de coordinación son los que determinan el uso de los factores de producción. Y ustedes ya saben cuáles son los factores de producción. Tierra, trabajo, capital. Bueno, aquí toman tecnología, pero nosotros hablamos de ¿cuál? La cuarta en vez de tecnología. O pues con la tecnología. Factores de producción, acuérdense. ¿No era tecnología? ¿No? La cuarta dijimos tecnología, pero más allá de la tecnología dijimos ¿cuál? Capacidad empresarial, iniciativa empresarial o conocimiento empresarial. ¿Qué dijimos? Que el conocimiento empresarial era realmente el cuarto factor de producción que incluía todas las demás, ¿cierto? Incluía la tecnología, la innovación, la investigación, el desarrollo, ¿cierto? Todos esos diferentes para, digamos, volver ese factor de producción como la coordinación de todos esos factores con las anteriores tres también, incluyendo la tierra, el trabajo y el capital, para generar muchos más beneficios y generar valor a la sociedad, valor al medio ambiente, valor a las propias empresas, ¿cierto? La famosa valorización. O sea, eso es uno de los beneficios, las utilidades y rentabilidades de las empresas, pero también la valorización. Y esa valorización va en función no solamente de los activos y de las empresas como tal, lo que habíamos hablado del goodwill y el know-how, etcétera, etcétera, sino
va en función de darle valor a través de del pago de los impuestos, darle valor a la sociedad, devolviéndoselo precisamente con el estado de bienestar, con todos esos impuestos a todos los ciudadanos. Por eso se pagan los famosos impuestos, ¿cierto? Todos pagamos impuestos, se paga impuestos. Mire, todos los impuestos, creo que en el Distrito Capital están más o menos 9 tipos de impuestos. Entonces se pagan varios impuestos. Se pagan impuestos, por ejemplo, se pagan impuestos a los vehículos. Entonces, uno paga impuestos, dependiendo de la placa, uno paga impuestos de lo que llaman impuestos de rodaje o uso de las calles, ¿cierto? Eso es un impuesto y uno lo paga anualmente. El impuesto predial, que es el impuesto a los que tienen casa, carro, casa, apartamento, lote, o sea, todas las propiedades, digamos, el impuesto predial, o sea, los predios. Entonces, si uno paga impuestos, ahí eso es un impuesto a la tierra, ¿cierto? Ese es el famoso impuesto a la tierra, paga impuestos. Paga impuestos por el trabajo, ¿cierto? Esos son famosos impuestos que le hacen a uno de retención en la fuente, ¿cierto? Los que más ganan también pagan más impuestos. Y los impuestos de retención en la fuente son mucho más fuertes, esos impuestos, ¿cierto? O sea, el que trabaja y que tiene buenos ingresos, pues paga unos impuestos de retención en la fuente altos. Entonces, hay impuesto, si lo vemos desde ese punto de vista, hay impuesto a la riqueza, al trabajo, hay impuesto a la tierra, hay impuesto al capital, se pagan por el manejo de los recursos, están los famosos impuestos a las transacciones, hay impuestos a los dividendos o a los pagos de intereses. Cuando a uno le pagan inclusive en una cuenta de ahorros, le pagan algunos impuestos, unos intereses, perdón, ahí automáticamente hay unas retenciones, así sean de centavos, pero hay unas retenciones por el uso del capital. Usted tiene una cuenta de ahorros, hay algunas que tienen manejo y otras que tienen exenciones. Cuando son de nómina, tienen exenciones, ¿cierto? Entonces la exención a pagar retención en la fuente, ahí, y retención sobre intereses, es decir, sobre pago de dividendos o pago de intereses. Porque ahí en ese pedacito le hacen unos descuentos también. Entonces, fíjese que estamos pagando impuestos por todo lo que tenemos y por todos los factores de producción también se pagan impuestos. Entonces, se pagan impuestos sobre, y eso se dice en las empresas, los emprendedores, hay un impuesto inclusive de renta presuntiva, cuando uno paga las declaraciones de renta de las empresas y de las propias. O sea, un impuesto de renta presuntiva, es decir, de los ingresos posibles que vaya a obtener. Entonces, eso del 4 por 1000 también es... El 4 por 1000 es un impuesto a las transacciones y es un impuesto financiero, es por el movimiento del capital. Entonces, cada vez que tú consignas y sacas, normalmente, al consignar no te cobran el 4 por 1000, pero es cada vez que haces uso de ese dinero a través del banco, sí hay una retención del 4 por 1000. Entonces, uno tiene que tenerlos en cuenta. Ese era un impuesto transitorio desde el año como 96 para apoyar las instituciones financieras por una crisis financiera
que se dio en esa época. Y entonces se creó ese impuesto transitorio, pero aquí se volvió perenne y se volvió a utilizar para, como dicen, tapar huecos de muchos lados. Entonces, pero se sigue utilizando y se volvió perenne. Ya es un impuesto a las transacciones financieras. Entonces, todo el que tenga cuenta de ahorros y cuenta corriente y obviamente CDTs y todo movimiento bancario que haga uno, sobre todo al uso digamos, al utilizarlo, al sacarlo del banco. Cuando se saca del banco, cuando se consigna no hay, pero cuando se saca del banco, aplica la transacción como tal, aplica el 4 por mil. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos impuestos a todos los factores de producción. ¿Sí lo vieron clarito? Michelle, quiero oírte. Sí, señor. Bueno. Michelle me dice sí, señor, pero no se deja ver. Por los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encarga. Entonces, ¿cómo es el segundo punto? De propiedad. Derecho de propiedad. Derecho de propiedad. Entonces, determinan quién es el dueño de la producción, de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Otra vez, José. Señor, ¿Cuáles son los medios de producción? las empresas. Los medios de producción. Trabajo, capital. Factores de producción. Muy bien. Tierra, trabajo, capital y... Información. No. Conocimiento empresarial. Tecnología no era la última, profe, que encerraba todo. No, conocimiento empresarial es la que encierra todo. Tecnología lo están nombrando acá, pero ya yo acabo de hablar y contarles. Conocimiento empresarial, muy bien, Julio. Conocimiento empresarial, que envuelve todos, ¿no? Bueno. Y se encarga de controlarlos. Encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad de... Entonces, esto es importante. Los incentivos económicos. ¿Qué incentivos económicos ha implementado el gobierno últimamente a raíz de la pandemia? Varios. Eso lo ha hecho el gobierno. Ha dado incentivos a las compañías para tener créditos a unas tasas mucho más baratas para pagar nóminas, para evitar la salida de tantos puestos de trabajo. Eso lo ha hecho el gobierno. Ha dado subsidios, aunque son muy pequeños, pero han llegado a más o menos, estaban hablando de 120.000 pesos, sobre todo en la época de confinamiento, para las familias en acción y para las familias guardabosques y para otra serie para los del CISBEN. Entonces, estaban dando estos incentivos, o sea, subsidios que llegaban a su hogar, a su casa, para poder comprar, aunque sea comida, en temas de subsistencia. Entonces, sí, hay muchos incentivos económicos, hay unos más productivos que otros, y los incentivos económicos también pueden ser del orbe fiscal, es decir, haciendo exenciones de pago de impuestos. Acuérdense de lo que les voy a decir hoy, siempre. La mayoría de los hombres más ricos del mundo, empezando por el presidente de los Estados Unidos, se han hecho millonarios más que por la productividad, es por la exención de pago de impuestos. O sea, por eso los empresarios normalmente buscan sus actividades o buscan hacer lobby con el gobierno
para que se les bajen los impuestos, para que tengan exenciones de impuestos, porque en esa misma medida en la que tengan más beneficios, pues van a tener más margen de utilidad, más margen de rentabilidad si no se pagan tantos impuestos. Así de sencillo. Entonces, mientras más exención de impuestos haya, por eso fue lo que hizo precisamente Donald Trump. Donald Trump, en una época en la que obviamente invirtió su capital y era el capital del papá realmente, estaban dedicados al tema inmobiliario, pero estaban en varios sitios. También se dedicaron al tema de los casinos en una época, o sea, han invertido en varias cosas. Pero en el tema inmobiliario y en el tema hotelero, digamos, Me parece que Trump siempre estafara algo. Él hizo un casino y eso se quebró ese casino y todo. No es que él hace chancoco, ese viejo. sí, desafortunadamente tiene como esa mala fama, pero digamos que de todas maneras, pues ha sido inteligente en el sentido de estar donde, porque él creó los casinos donde había exención de impuestos. Entonces, sí, pues de pronto si lo quebró, se quebró por la situación, pero de todas maneras, la iniciativa la tuvo de hacer ahí los casinos porque ahí eran los primeros casinos que no iban a pagar impuestos. Y obviamente Las Vegas, por ejemplo, por eso todo el mundo se fue allá porque en el estado de Las Vegas, pues los casinos no pagan regalías por las ganancias. Entonces ahí es donde digamos, por eso se vuelve como una especie de zona libre de impuestos donde la gente va a pues a jugar y a hacer todo este tema y obviamente las ganancias pues van a estar libres de impuestos. Entonces, ahí es donde está el cuento. Por eso es que la gente va a esos sitios a tratar de ganar dinero con la suerte. Lo que, bueno, con la suerte y con algunas habilidades, porque allá también están los del póker y toda esta cosa, y eso ganan millones, ¿no? Un tipo que sepa jugar bien al póker, al bluff del póker, pues puede ganar también 5, 10, 15 millones de dólares en una partida de esos juegos, ¿no? Es que son cosas que a veces dice uno, pero es que son unos montos tenaces, ¿no? Entonces, sí, hay lugares donde, y sobre todo en Estados Unidos, y eso fue lo que, por ejemplo, Nueva York, pues él estuvo en la zona de reconstrucción de Nueva York antes y después de este tema del 9/11, pero sobre todo antes, cuando había muchos bienes inmuebles que estaban dándose, digamos, deteriorándose al traste, que habían que remodelar y los incentivos que daban en esa época era exención de impuestos de renta durante 30 años al que invirtiera allá. Y obviamente, pues Donald Trump estuvo allá, se metió allá y pues como tenía liquidez, tenía capital, pues familiar, obviamente hizo crecer muy rápidamente, pero fue invirtiendo en temas inmobiliarios. Entonces dice uno, pues, obviamente después peleó otro tema de exenciones, porque inclusive peleó con un alcalde de Nueva York, porque le había quitado las exenciones y después, bueno, eso fue todo un tema. Pero efectivamente los que se han hecho muy, muy ricos, muchos, pues no todos, pero la mayoría es porque han estado manejando el tema de exención de impuestos. Sí, eso es una cosa interesante, pensarlo. ¿Dónde están las exenciones de impuestos para poner uno o ser parte uno de esa industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia hubo parte de eso hace como unos 15 años que se hizo una exención de impuestos a los que pusieran hoteles, al sector hotelero, porque no había tanto hotel en Colombia. Entonces, al que creara nuevos hoteles y creara puestos de trabajo y todo esto, tenía exención de impuestos.
O sea, creo que era durante 15 años o 10 años. Y va a tocar otra vez pongan eso, pero para que se reactiven, pues. Sí, señor, va a tocar hacer algo de ese estilo para que haya reactivación. Cierto. Ok, entonces, mecanismos que llevan a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Eso es lo que hacen estos incentivos económicos, ¿no? Que se metan ahí, como dicen, que inviertan ahí, que hagan que los sectores, ciertos sectores, vuelvan de nuevo a crecer o que crezcan. ¿Sí? Esas son las directrices, digamos, del Estado y por eso dicen, el Estado dice, no, pues queremos incentivar el sector X, el sector Y, entonces vamos a bajar los impuestos. O hay otro modelo también, que es devolución de impuestos, ¿cierto? Eso lo hacían con las exportaciones. El otro modelo, ese modelo era devolución del IVA de las exportaciones. Y se incorporaban en lo que se llamaban los CERTs, certificados de reembolso tributario. Entonces, uno exportaba y el IVA que planteaban ahí se lo entregaban en un título que se llamaba el CERT. Entonces, el CERT de exportación número X. Uno exportaba, por decir algo, café. Entonces, los CERTs de café se los iban acumulando y después o uno los podía cruzar con los impuestos que uno tenía que pagar, cruzaba con los CERTs, o hacía la devolución, la solicitud de devolución de los CERTs como tal. Era otro proceso también. Ante la DIAN, todo esto es ante la DIAN. ¿Y qué pasaba? Que podía uno, bueno, en este caso, y en Colombia, y eso es lo que ha pasado también últimamente, ha habido la famosa devolución del IVA, ¿cierto? De ciertas épocas y en ciertas compras, la devolución del IVA, para muchas empresas, pero ha sido engorrosísimo la devolución. Lo que estaba, el no IVA, eso fue el incentivo que se dieron 2 o 3 días en la época de la pandemia, pero pues ha tenido toda una serie de controversias, pero sobre todo por el tema no tanto por el tema económico, que sí generó muchas ventas, eso sí generó aumento de la demanda, incentivo a la demanda. Lo que generó controversia obviamente fue el tema de la contaminación, porque las plataformas no estaban preparadas, las plataformas electrónicas, y uno no podía comprar realmente, no podía entrar a la página y comprar en ese momento. Entonces, mucha gente se abarrató allá, se fue allá a comprar físicamente y eso generó pues problemas obviamente por el tema de la pandemia. Pero bueno, sigamos. Los agentes económicos a participar de la actividad económica pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía, el desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. 1. Sistema económico. Economía de mercado. 1. Tipos de sistemas económicos. Tipos de... Bueno, entonces... Mientras que una autoridad central, distintas formas de manejar los recursos y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? Entonces ahí viene la famosa pregunta de la intervención del Estado. O sea, ¿cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? ¿Qué tanto debe estar? Entonces, acorde con esto, con esta respuesta, pues tenemos los 3 modelos económicos.
El sistema económico es determinado por razones políticas. El sistema económico es determinado por razones políticas, obviamente. O sea, antes tal vez les contaba el otro día, antes se llamaba, y desde la época de Adam Smith, era economía política, porque lo que generaba era todo el control político, la economía era fundamental y era prácticamente de lo que se hablaba en la política del Estado. O sea, cómo, y todavía se sigue hablando, obviamente, porque es fundamental. Pero antes inclusive se llamaba era economía política, porque determina, precisamente el sistema está determinado por las razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o el comunismo crean una economía planificada. Entonces están de nuevo la dicotomía como los dos polos, digamos así. El polo entonces capitalista y el polo socialista. El polo capitalista es sobre todo de la economía de libre mercado, ¿cierto? La menor intervención, digamos, del Estado, solo como Estado regulador, y en cambio el otro es el socialismo, comunismo, crea una economía planificada en la que el control total es del Estado, economía planificada, control total del Estado. ¿El chino lo combina? Sí. Sí, ahí como hemos hablado, pues la mayoría de las economías ahora son mixtas, ¿no? Tenemos economías realmente combinadas, mixtas. Sistemas económicos. 1. Sistema económico. Economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. O sea, en la economía de libre mercado son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y de distribución de los bienes. Entonces es de libre mercado, es decir, es de libre empresa, lo que llaman libre empresa, libre mercado. Yo puedo montar una empresa de exportación de frutas, ¿cierto? Y dependiendo de las empresas que me compren en el exterior o arrancando aquí mismo en el mercado interior, pues empiezo a asignar, ¿cierto? Mis inversiones. Entonces, una asignación de factores de producción. Entonces, empiezo a asignar, ¿qué? Si tengo plantas, si tengo la finca para exportar, qué sé yo, vamos a suponer aguacatejas. Entonces, si ya tengo la producción, ¿en qué voy a invertir? Voy a invertir en la finca, voy a sembrar 100,000 palos de aguacatejas, etcétera, etcétera, que es el que más se puede exportar, o el que más tiene salida, ya tiene permisos, muchas empresas ya tienen permisos de exportación de aguacatejas. Y entonces, ¿qué digo? Listo, primero voy a arrancar en el mercado local, mercado Bogotá, entonces consigo plazas de mercado, consigo algunos supermercados pequeños, ¿cierto? Entonces empiezo a mirar cómo comercializar, cómo vender. Ya empiezo a analizar el mercado. Eso es análisis del mercado. Y de acuerdo a eso, pues miro mis asignaciones, veo mis presupuestos, veo cuánta plata tengo que conseguir para invertir, armo una empresa y cómo voy a hacer esa distribución de esos aguacates, obviamente, en cuánto tiempo me va a generar la cosecha y cuánto voy a poder tener. Voy a escojo los mejores, y los mejores son los que llamo de exportación, los más grandes, los más tal. Hay que cosecharlos y cogerlos un poquito más verdes que los otros para que aguanten el viaje al exterior. Bueno, hago todos esos análisis de mercado, análisis de distribución, análisis logísticos, todo eso, y veo qué recursos necesito, ¿cierto?
me puedo asociar con algunas personas que ya estén en la cadena, puedo hacer muchas cosas. Eso es un tema de libre empresa, un tema de libre mercado. Obviamente, la asignación de los recursos depende mucho de mi capacidad empresarial, de mis recursos, obviamente. Bueno, eso es economía de libre mercado. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses. Eso lo decía Adam Smith desde el principio, y así lo definió en La riqueza de las naciones, en su libro. Y hablaba de que los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses. Es decir, que éramos de cierta forma un poco egoístas, pero que ese egoísmo a la postre, con la famosa mano invisible, nos iba a ayudar a toda la economía, nos iba a ayudar a todos los individuos. Que, digamos, en las economías de libre mercado, pues de todas maneras se requiere la intervención muchas veces del Estado para que esa mano invisible sea real, o más bien no se dé desafueros en los mercados, porque los mercados no son perfectos y tenemos ahora competencias. Entonces, todos los famosos mercados de competencia o perfecta o imperfecta, ¿cierto? Que serían los dos tipos de mercados de competencia. Entonces hay mercados de competencia perfecta y imperfecta. Los mercados de competencia imperfecta son los que estamos acostumbrados actualmente. Son el monopolio, el oligopolio, el monopsonio. Son los de mercados de alta competencia, ¿cierto? Inclusive aquí en Colombia les tenemos unos nombres y dependiendo de los tipos de exportadores o de mercados, también tienen unos nombres especiales porque son o altos exportadores o especializados en cierto tipo de productos, y eso también tiene unas asignaciones especiales en los mercados. Pero digamos en general, los mercados imperfectos son a los que estamos abocados actualmente, sobre todo los temas monopolísticos, oligopolísticos y de competencia imperfecta. De competencia monopolística, perdón, competencia monopolística. Eso es, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. En el caso de una economía de mercado pura, es decir, donde no hay intervención del Estado bajo ninguna asignación, no se ha dado, se dio por ahí de pronto en Estados Unidos en una época que el Estado no intervenía para nada, pero casi siempre el Estado ha estado ahí, como dicen. El Estado ha estado ahí. Entonces, ha hecho su intervención de una forma u otra, versus regulación, versus, digamos, influencia, participación. Cuando hay participación del Estado, ya hay una influencia. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico. Entonces, el segundo, el sistema económico de la economía planificada. Economía planificada. En la economía planificada, una autoridad central controla la economía. Ese es el caso, por ejemplo, de China, pero pues antes de este Deng Xiaoping, que es el que está ahorita, obviamente ya había entrado, digamos, como las nuevas formas del libre mercado. Entonces sigue siendo una economía planificada, pero con libre mercado.
Entonces es una economía mixta realmente. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Efectivamente, allá el Estado, pues, tiene las mayores empresas. Las empresas más grandes todavía siguen siendo el Estado, aunque ya a raíz de, precisamente, de la entrada de China a la OMC hacia el año 2000, 2001, empezó un cambio muy importante y sobre todo de inversión digamos, o de dejar que llegara la inversión extranjera a China. Entonces muchas empresas llegaron allá e inclusive a poner fábricas, ¿no? A trasladarse, lo que se llama la famosa deslocalización. Trasladar, que es todo un cambio cultural también, porque uno está acostumbrado a producir, tiene su lenguaje, tiene su idioma, muchas cosas pues con sus ciudadanos, vamos a decir, vamos a suponer acá, Bogotá. Entonces, pues uno está acostumbrado aquí, conoce la región, la cosa. No, pues hay muchas empresas que dijeron, no, es que se nos sale 10 veces más económico producir allá, 10 veces más económica la mano de obra, 10 veces más económica X, Y cosa. Pues todos los factores de producción más económicos, entonces me voy para la China, pongo una planta allá y más bien importo y me sale mucho más económico. Y obviamente todo va en función de qué, del margen, del beneficio, mucho más grande el beneficio. Entonces voy a hacerlo. Pero lo malo es que está haciendo que se vuelva poderoso y después conquiste el mundo, China. No Sí, parece salirse ahí que por eso otra vez, ¿no? Como la Unión Soviética. sí, están en esa pelea y sobre todo la pelea entre China y Estados Unidos, ¿no? Sobre hegemonía, es sobre el poder económico a nivel mundial, como imponerse a nivel mundial. Entonces, sí, eso es toda una pelea política sobre el poder. ¿Quién llega, quién está a la cabeza? ¿Quién dirige las economías mundiales? ¿No? En este caso todavía sigue siendo Estados Unidos, pero esa pelea de Donald Trump con todos los temas de los aranceles y eso, es precisamente para tratar de bajarle la hegemonía a China. Hay gente que dice que ya el 2025 ya China podría ser la nueva potencia, es potencia mundial, pero la nueva hegemonía mundial. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto, los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Y la última, obviamente, Venezuela, pero Venezuela, sinceramente, es un caso de los más fallidos, pero sobre todo por la gente que está detrás. O sea, siguen siendo la corruptela más grande y son los que más han acabado el país. En Cuba, ¿por qué? ¿Lo de la caña de azúcar o el turismo? ¿Cómo mantienen eso? Ese hueco. Es que es difícil. Hay gente que habla de que la gente subsiste, sí, y hay unos documentales buenos sobre ese tema. Hay unos que hablan de que pues todavía siguen manteniéndose con los subsidios de los otros países, de Rusia, en su época también España le dio subsidios, de Rumania, en su época, pues antes de la cortina de hierro, y ahora de China. Entonces, China y Rusia siguen mandándole lo mismo que pasó con Venezuela, estaban mandándole, pero en el fondo era muchos recursos, pero en el fondo era endeudando a los países, que eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Venezuela, más que... Se vuelven colonias casi. Se vuelven prácticamente colonias dependientes
y, y tienen que aceptarles muchas cosas, ¿no? Entonces tienen que aceptarles pues el endeudamiento como tal, y hay una deuda que va creciendo y después viene el cobro, ¿no? De una forma u otra. ¿Cómo va a ser ese cobro? Me imagino con recursos. Entonces, si ya China no es dueña de medio Venezuela, creo que si habían llegado, inclusive en esta época de pandemia, muchos chinos a Colombia, acuérdense, a Colombia, y estaban mucha gente asustada, entre comillas, ¿no? Que los chinos están comprando apartamentos, que están comprando muchas cosas porque tienen la liquidez. O sea, venían acá a hacer inversiones, inclusive aquí a Colombia. Entonces, me imagino todo lo que han hecho. Dicen que medio África también ha estado ya comprado, pues, y sobre todo en temas de recursos, comprado por los chinos. Los chinos, si cae todo San Victorino, pareciera los dueños, los chinos. Sí, se volvió, le tienen el cuento de que se volvió San Víctor Chino. Ya no es San Victorino, sino San Víctor Chino. Sí, eso es cierto, Julio. Es que hay mucho, pero ya llevan cerca de 10 años en San Victorino. O sea, se han apoderado de San Victorino. 10 años, o tal vez un poquito más, casi 15 años dedicados a invertir, a comprar, a traer. O sea, hay mucho chino. Ya aquí hay una colonia ya grande china dedicada a eso. Bueno, entonces el tercero es sistema de economía mixta. Sistema económico, economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico, economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este, las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Ve, interesante, ¿no? El concepto. Supuestamente, en términos de justicia, la economía planificada sería la mejor. Y estaríamos totalmente de acuerdo con esa posición. Y por eso, fíjense que hay temas que sí son interesantes en China, como por ejemplo la corrupción. A los corruptos tienen pena de muerte en la China. O sea, en términos de justicia, el que es corrupto en China, ese sí no va a pagar casa por cárcel y nada de esa vaina y no tiene la plata puesta en el paraíso fiscal, no. O sea, ese le expropian toda la plata, si se la encuentran, se la quitan y va para el Estado otra vez, lo que se Lo robó. malo es que ahí si es opositor le echan cuento que era corrupto. Y allá en ese sistema no se sabe. Mientras en los nórdicos ahí sí la gente no tiene que matarla por corrupta, no son. Pero lo tenaz de allá es que si usted lo pillan por corrupto, no solo usted paga, sino su familia también paga. Y creo que puede pagar hasta las generaciones siguientes. Sí, hay como un tema, por el tema de lo que yo les decía, el tema cultural, digamos, del prestigio, ¿no? Y las familias quedan deshonradas, que llaman.
O sea, ya hay un tema que quedan como los apátridas, obviamente, quedan aisladas muchas veces, ¿no? Como pagando la pena por toda la familia. Sí, eso pasa, eso pasa. Y en la China, pero sobre todo lo más grave, pues obviamente, pero más que grave es como lo que más ayudaría a compensar realmente la falla versus un país, Estados Unidos, Colombia, tal, que pues tenemos sistemas penitenciarios y toda la cosa, pero dedicados precisamente a, a la vida, como el famoso tema de los derechos humanos. Obviamente allá no se aplica ese tema de los derechos humanos porque allá tienen pena de muerte. Bueno, en algunos estados en Estados Unidos, dependiendo del delito, pues también tiene pena de muerte. Por eso también el tema de derechos humanos a veces no se aplica mucho en Estados Unidos tampoco. Pero particularmente por el delito de la corrupción, que eso sí, imagínense aquí los corruptos si tuviéramos aquí pena de muerte por corrupción, yo creo que o nos acabarían todos los políticos. O por lo menos no se le diera trabajo, no vuelve más, no sé, tendrá que Sí, manejar un bus o algo, pero es que acá, es amigo del cantante y todo, y acá es un chiste y no paga nada. sí, terminan pagando casa por cárcel y una cantidad de vainas que dice uno, pero a ver, ¿no? Entonces, sí, se acrecenta aún más la injusticia, ¿sí? Porque pues se vuelve eso impune también, hay mucha impunidad. Y se O al que vuelve, lo descubrió le dan piso, entonces ya, listo, ya salimos del problema ya, cuidado, me vuelven a... sí, o se vuelve todo un tema también de corrupción de la justicia, ¿no? Miren lo que pasa con las altas cortes, o sea, reparten allá dinero y entonces dejan morir esos procesos. Es- o sea, se vuelve un tema de injusticia, ¿no? Fíjense lo interesante que está planteando eso. Pero el Estado donde fuera el Estado más fuerte, mucho más fuerte, y tuviéramos penas mucho más fuertes, pero que se pagaran inclusive con temas, por eso digo, la pena de muerte. Por ejemplo, hace poquito, sobre todo a este tema de la violación de niños y eso, querían ponerle cadena perpetua. Hubo un movimiento ahí en el Congreso, tal vez fue para una ley para implementar ese tema, y pues finalmente no tuvo los suficientes votos, ¿no? Y empezando por los del Partido Verde, que ellos hubieran podido implementar la cosa, pero no. Entonces dijeron que no. Eh, Que son muy hippies, entonces lo de, no, sufren, no, es que entonces, sí, pues sí, hay muchos temas de injusticia, pero sobre todo, si están las leyes, pues deberían pagar. Y obviamente, una de las cosas que dice Julio es cierto, pues debería automáticamente perder el fuero como político, pero aquí contrademandan, por ejemplo, a Petro le habían quitado en su momento la posibilidad de volver a ser alcalde y volver a ocupar una curul política. Pero después de la contrademanda, pues le quitaron de nuevo la misma justicia y han hablado obviamente de recursos repartidos allá y de afinidades políticas, porque esa es la otra. Entonces, no, que se politizó la justicia, ¿no? A favor del uno del otro. Mal. Entonces, cuando se politiza y cuando se monetiza la vaina, no solo se politiza, sino se monetiza, pues peor. Entonces, la justicia ahí sí que se vuelve más injusta que en cualquier otro lado. No funciona. Y tenemos problemas en las instituciones jurídicas precisamente por esa mala situación. Entonces, gente corrupta también en las salas, y eso es un problema de corrupción, eso fue un problema de falta de ética profesional. Esa es la situación, falta de ética profesional. Bueno, entonces para que miremos, bueno, nos faltan estos 4.
y quería traerles acá. Bueno, pero como tenemos tiempo, mañana podríamos mirar estos 3 videitos que están interesantes, que se los traje. Pero miramos el papel del Estado en la economía. Este es de... Hola, soy Aura Martínez. En esta ocasión vamos a platicar acerca del rol que juega el Estado en la economía. Si bien existen diferentes posturas sobre cuál es el papel óptimo del Estado en los asuntos económicos, todos tenemos la intuición de que debe participar para mantener finanzas públicas sanas. Antes de exponer un argumento específico sobre cuál es el papel del Estado, hay que definir qué es la economía. De acuerdo con Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, es el... Ganador del Premio Nobel de Economía de 1970, fue de los primeros que sacó libros sobre la economía moderna. Y Paul Samuelson, profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Obviamente es, digamos, de los asesores, de los que fue asesor en su momento de los gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos, y obviamente fue aquella época de gran bonanza económica, aunque en los años 70, acuérdense, hacia el 72 vino la crisis del petróleo, ¿no? El tema de la crisis de oferta del petróleo. Pero bueno, sigamos. Estudios sobre cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos. A partir de esta definición, hay que rescatar 2 elementos clave: escasez y eficiencia. Por un lado, la escasez se refiere a una situación en que los bienes y servicios son limitados en relación con cuánta gente los quiere, es decir, la demanda. Por lo tanto, podemos deducir que es imposible que todos estemos satisfechos, por ejemplo, con la cantidad de petróleo. Es un recurso muy escaso, cada vez existen mayores dificultades para obtenerlo, sobre todo por parte de los países que no tienen yacimientos petroleros. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia, se encuentra vinculada a la optimización de recursos para atender a la mayor cantidad de personas, es decir, lograr más con menos. Los bienes y servicios a los que hago referencia son los que compramos y vendemos en el mercado. Con el mercado no quiero referirme al lugar donde te compramos frutas o verduras, sino a un escenario abstracto donde llevamos a cabo transacciones de grandes bienes o servicios o de elementos financieros entre particulares, y se asigna un precio determinado. El mercado no siempre es justo y transparente. A veces compradores y vendedores están en situación de desventaja y van a cabo comportamientos indeseables, que les llamamos fallas de mercado. Entre las fallas de mercado más conocidas se encuentra la ausencia de competencia, que deriva en la conformación de monopolios. Los monopolios suceden cuando un solo proveedor ofrece un bien o servicio, de tal forma que si uno quiere obtener dicho bien o servicio, forzosamente se lo tiene que comprar al que denominamos monopolista. Como no tenemos otra opción, estos monopolistas pueden subir los precios, generándonos importantes pérdidas a nosotros los consumidores. ¿Les viene a la mente algún ejemplo de monopolio? Compártanos sus opiniones y experiencias en los foros. También podemos... A ver, ejemplos de monopolios en Colombia. A ver, cada uno me va a dar un monopolio en Colombia. A ver. Ejemplos de monopolios. Monopolios me da el producto y la empresa. O de oligopolio. Postobón, profe. Bueno, ese podría ser, pero ese es más que todo Avianca. Oligopolios. Son oligopolios, ¿cierto? Porque Pero Avianca es oligopolio. Avianca. No, sí, no. Es Sí. como un monopolio. Profe, de monopolio diría yo que Ecopetrol. Ecopetrol es el de mayor, pero también está en competencia monopolística, ¿no? Porque hay varios competidores. Claro que el mayor monopolio colombiano se llama Ecopetrol, de acuerdo. ¿Por qué? Porque es el que tiene todas, prácticamente las empresas al servicio, obviamente, del Estado, pero están en toda la cadena y es el monopolio más grande del Estado, ¿cierto? En términos del recurso más importante, pues, energético, que es el petróleo. Obviamente también tiene otra serie de inversiones, Ecopetrol, tiene otra serie de empresas,
pero sí es el monopolio más grande. Los otros podríamos decir que son oligopolios. Bueno, podría ser Avianca, pero porque tiene el mayor monopolio en ese orden de ideas de rutas del país, ¿cierto? Precisamente con este tema del préstamo y esto se vio que efectivamente tenía que soltar o dejar que entraran a competir en cierto tipo de rutas otras empresas, ¿cierto? Digamos, pero sigue siendo sistemas oligopólicos porque hay varias empresas dominantes en la industria. Entonces, esa podría ser también del orden oligopólico. Por ejemplo, la industria del cemento, por decir algo. El cemento también había un monopolio muy grande, o sea, solamente había uno que en su momento, pero entraron a competir como 3 o 4 empresas muy fuertes, entonces se volvió oligopolio. Entró Holcim, antes había una sola producía cemento en Colombia y era nacional y era Cemento Samper de aquella época. Ahora, pues hay varias. Cementos Argos, sobre todo, es muy grande. Si lo vemos como grupo empresarial, es un grupo multimonopólico porque tiene posicionamiento en varios monopolios, ¿cierto? Pero es digamos, oligopólico en el sentido de que la industria en general, pues tiene varios competidores fuertes. Está los de Cemex, que entraron muy fuerte a Colombia también, o sea, los cementos de México. Está Argos, tal vez es el más importante colombiano y se volvió multinacional al irse al extranjero a comprar otras cementeras. El grupo Argos tal vez en cementos es el más importante en Colombia, dueño, y compró Cementos Diamante, compró otras cementeras. Hizo grandes inversiones y quedó con otras cementeras. Y entonces están en esa competencia. Hay unos pequeños, pero que han salido adelante, que en cierta época hicieron el famoso cartel del cemento para tratar de acabarla, que es el caso de Cementos Tequendama, ¿no? Todavía existe Cementos Tequendama. Bueno, entonces ahí encontramos precisamente por competencia o por ausencia de competencia entra también a formar parte los famosos monopolios. Vamos a encontrar asimetrías de información. La asimetría de información son situaciones en que el proveedor toma ventaja de los compradores simplemente por poseer mayor información en relación al bien o servicio que provee. Esto genera que capture nuestras ganancias, es decir, obtiene mayor ganancia que si fuera competencia perfecta. Un ejemplo bastante sencillo y muy común, que a todos nos ha pasado, sobre este tipo de falla es cuando vamos al mecánico. Cuando se descompone nuestro automóvil, el mecánico seguramente tiene mucho mayor conocimiento para estimar cuánto cuesta arreglarlo, los insumos, etc. Pero una persona sin las capacidades para ello, como nosotros, no tendrá ni la menor idea de lo que tiene el automóvil y peor aún, cuánto cuesta arreglarlo. Así, el mecánico puede aventajarse de la situación y cobrarnos más de lo que debería. ¿Les resulta familiar esta situación? ¿Alguna vez les ha pasado? Queremos que nos cuenten ejemplos en los foros para conocer sus opiniones. Existen muchos otros tipos y ejemplos de fallas de mercado, pero con estos son suficientes para ilustrar más o menos en qué el Estado puede participar en la economía, a fin de establecer reglas y condiciones que promuevan que estas injusticias no sucedan. El Estado no solamente participa en la regulación de transacciones o entre particulares, en ocasiones el Estado también es proveedor directo de bienes y servicios. Para entender de qué bienes y servicios provee, es importante hacer la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son los que son objeto de las transacciones de compra y venta en el mercado. Los bienes públicos no lo son, ya que tienen dos características que los hacen diferentes de los privados, la no exclusión y la no rivalidad.
Para la no exclusión la vamos a entender como la imposibilidad de establecer un sistema de precios donde podamos excluir el uso de individuos que no pagaron. Pensemos en el alumbrado público. Simplemente no podemos evitar, una vez que ponemos el alumbrado, que otros individuos no lo usen si no lo pagan. Por otro lado, la no rivalidad hace referencia al hecho de que el consumo de un bien o servicio por un individuo no limita que otro lo consuma. Un ejemplo puede ser las calles y avenidas. Si yo estoy caminando por una calle o avenida, esto no va a limitar que otras personas puedan hacerlo, ¿o sí? Para proveer los bienes y servicios públicos es importante que el Estado genere recursos de algún lado y a partir de lo que obtiene determine prioridades y estrategias para atenderlas. En este contexto, las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública, es decir, las actividades que el gobierno realiza para captar, administrar y aplicar los recursos financieros del Estado. Así. Vea, eso está importante decir, las finanzas públicas se encargan de estudiar a la hacienda pública, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así se llama, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que regula precisamente todas las finanzas del Estado. Ese ministro actualmente, muy controvertido, ¿no? Ministro de Hacienda actual. Bueno. Y se encarga de estudiar la hacienda pública, o sea, a las actividades gubernamentales para realizar la captación, administración y aplicación de los recursos financieros del Estado. Administra todos los recursos del Estado. Captar, administrar y aplicar los recursos financieros del Estado. Asimismo, para tener un panorama completo de la situación del país, es importante considerar aspectos como la producción, el empleo, el consumo y la inversión, los cuales se engloban como parte del concepto de la macroeconomía, una rama particular de la economía. Entre los instrumentos con los que cuenta el gobierno para incidir en la economía se encuentran la política fiscal y la política monetaria. Ambas son importantes ya que con ellas se puede generar determinados efectos en la economía. La política fiscal, por un lado, hace referencia al manejo de los ingresos y egresos del Estado. La política monetaria, por el otro lado, trata de las medidas que toma el Banco de México, el Banco Central, para determinar la cantidad de dinero que se tiene en circulación en los distintos. No es el Banco Central, aquí está, como ella es venezolana, ella es mexicana, pues nos habló del Banco de México, pero para nosotros es el Banco de la República, el Banco Central. Tipos de interés. Ambas son muy importantes ya que interactúan para modificar la tendencia en la economía. Por ejemplo, en la situación de una desaceleración, estancamiento o crisis económica, la combinación por un lado de una política fiscal que favorezca la expansión del gasto y o la reducción de impuestos, combinada con la reducción de tasas de interés, estimulará la demanda a fin de contribuir a una posible recuperación económica. Así, los gobiernos deben tomar decisiones muy importantes acerca de qué estrategias utilizar con la finalidad de lograr estabilidad y desarrollo económico. Claro que esto no se puede hacer de manera aislada. Para que una estrategia tenga éxito, debe tomarse en cuenta la participación de los sectores empresariales y de los sectores sociales organizados. Por ahora, hemos llegado al fin. Bueno, listo muchachos, entonces... Por favor, pónganse todos en la cámara, que no los veo. Video. Oye, ¿y este hombre está en la cama? ¿Qué pasó, Jorge Jaimes? Bueno, entonces rápidamente. Juan Pablo, ahí está, ¿cierto? Juan Andrés. Juan Andrés Díaz. Juan Andrés no ha llegado a la casa, ¿o qué? ¿Dónde está? Sí, profe, es que ha sido un día muy raro, la verdad. Pero acá estoy. Ahí está, listo. Johan Sebastián Flores, sí, ahí está. Presente, profe. Muy bien. Jason Fuentes. Presente, profe. Ahí está también Jason, muy bien. José Luis García. Presente, profe. ¿Dónde anda José? Que no lo veo. Ah, sí, ahí está. Estoy aquí, soy profe. Nelson Eduardo Ordóñez. No, mentiras. José Luis, ya está. Jefferson. Presente, profe. ¿Dónde anda el hombre Jefferson? No lo veo.
hágame así. Pero Jefferson no tiene cámara. Ah, sí. Sí, profe. Pero está, Jefferson está con Carolina. Es que siempre andan esos dos hombres, esos dos niños. Sí, profe, es que voy manejando, voy entregando un pedido. Bueno, Jefferson, Jason, Ferney. Presente, profe. Ok, ahí está Jason. Yelixa. Presente, profe. Ahí está, muy bien. Y Denny Juliet. Presente. Denny está muy bien. Okay. Judy Carolina Duarte. Presente, profe. Okay. Gide Alexandra Guerrero. Aquí, profe. Ok, ahí sí está Gide. María Paula Herrera. María Paula, no te vemos. María Paula Herrera. María Paula Herrera Arias, no te vemos. Te va a tocar ponerte falla. María Paula. ¿Está escribiendo algo María Paula? No. Jorge Jason Jaimes. Presente. Ok, ahí está Jorge Jason, gracias. Laura Valentina. Laura Valentina Novoa. Laura Valentina Novoa no está. Julio Eduardo, ahí está, muy bien, Julio. Jacqueline Romaña. Presente, profe. Presente. Ah, sí, ahí está Jackie. Michelle Daniela Ortega. Presente. Eso, Michelle, muy bien. Y Lady Johanna Barreto. Presente, profe. Entonces, Laura Valentina no llegó y María Paula, ¿qué le hacemos? María Paula no se conectó. María Paula, ¿qué dijo? Como que no está, profe. Debe estar mimiendo. Esto gordo. Laura. Morfeo. Está en Morfeo, María Paula. María Paula me tocó ponerle falla. María Paula. María Paula falla porque no contestó. Y Laura Valentina Novoa no está, ¿no? Definitivamente. Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Ya pusieron todos, ya se acabó el tiempo. Ya todos han debido montar la tareita. Entonces nos vemos. Sí, ¿cuál tarea, profe? Bueno, chao, profe, muchas gracias. Chao, Sí, profe. Chao, Allá le profe, colocando gracias. el uno, profe. Allá le Hasta luego, colocando. profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe, Nos gracias. vemos, profe. Nos vemos.